Jóvenes, buen día. Llegamos a nuestra última clase. Disculpen, estaba intentando activar y no me salía, pero yo creo que ya está. ¿Listo? Hoy día nos toca revisar todos los temas de una forma muy resumida, superficial, en base a que ya más o menos hemos revisado toda la información de forma previa y sistematizada. Entonces hoy día vamos a hacer lo que corresponde, que sería un repaso, ¿no? Para recordar aquellos puntos que de repente hemos olvidado un poquito o para enfatizar en algunos aspectos que quizá sean importantes, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestra clase de repaso. Ya saben, cualquier consulta van escribiéndolo aquí en el chat o en todo caso prenden su audio y lo vamos revisando. ¿Listo? Hoy día bueno, en realidad nuestra última clase fue la clase pasada, bueno, una clase que corresponde pues a un tema específico, ¿no? En cambio, hoy día ya estamos en una suerte de repaso, que sería nuestra última sesión, ¿cierto? Ya. Vamos a revisar entonces algunos temas para poder recordar un poquito, ¿ya? Acerca de algunos aspectos que nos pueden ayudar a recordar acerca de algunos puntos específicos. Vamos a ver entonces, ¿ya? He dejado unas hojitas en blanco por si acaso. Vamos a ver rápidamente qué es lo que tenemos pendiente, ¿ya? Vamos a recordar un poquito de funciones del lenguaje. Vamos a ver un poquito acerca de los préstamos. Vamos a recordar nuestros fonemas. Vamos a hablar acerca de los fonemas suprasegmentales, como la entonación y el tono. Vamos a revisar algunos detalles acerca de las mayúsculas. Vamos a ver la tildación en expresiones complejas. Vamos a ver y recordar un poquito acerca del morfema. Vamos a identificar el significado denotativo y connotativo que vimos en semántica. Vamos a revisar un poquito acerca de la frase nominal para recordar un poquito su estructura, su clasificación. Vamos a recordar de algunas categorías gramaticales como el adjetivo, el sustantivo y obviamente el verbo en base a su función como frase verbal. Vamos a recordar acerca de la preposición. Y luego vamos a ver a nivel de oración la estructura de la oración como sujeto y vamos a recordar un poquito acerca de las clases de oraciones. ¿Ok? Oraciones compuestas, subordinadas sustantivas, adverbiales, un poquito acerca de puntuación, un poquito acerca de los conectores que vimos la última sesión, los mecanismos de cohesión, y yo creo que hasta ahí llegamos. ¿Listo? Ahí dejé unas hojitas en blanco por si acaso. Necesitamos hacer algún esquema. Son cerca de 20 diapositivas. Tenemos un par de horas. Mm, ya está. Entonces deberíamos revisarlo más o menos en el tiempo que nos dé, quizá una hora, un poquito más, un poquito menos. Y lo que podríamos hacer es irlo alternando con algunos ejercicios. He visto ahí su práctica que tiene cerca de 20 ejercicios, me parece. Entonces podríamos ir alternando algunos puntos y algunos ejercicios para que no sea todo meramente expositivo. Entonces vamos a revisando algunos temas y vamos resolviendo algunos ejercicios, como para intercalar un poquito, ¿ya? Déjenme ver por acá. Tengo sus ejercicios que lo podríamos subir también. Ah, pero tendría que ser como otra página. A ver, vamos a ver. Ah, lo puedo poner como... Podríamos poner aquí. Ahí está. Yo creo que sí. Acá. Y ya está. Aquí los he puesto de dos en dos. Seguirlos revisando. Entonces vamos revisando de dos ejercicios de dos en dos. Ya, para que no sea solamente de uno en uno. Los vamos revisando de dos en dos. Ya está.
Listo. Entonces vamos revisando ahí de dos en dos. ¿Ya está? Yo creo que sí. Este de acá, no, porque está con las respuestas. Este, y aquí lo vamos a cerrar. ¿Mm? Y dejaríamos este de acá, proyectando los dos ejercicios. Ya está. Listo. Se puede visualizar los ejercicios. Listo. Yo creo que sí. Bien, entonces vamos a revisar un poquito de teoría y vamos revisando nuestros dos primeros ejercicios. Nuestros dos primeros ejercicios habla acerca del lenguaje y los préstamos lingüísticos, así es que vamos abarcando esos dos puntos. Luego viene lo de fonología. Entonces ahí vamos avanzando de dos en dos. ¿Ya está? Listo. Veamos entonces. Aquí, lo vamos trabajando aquí. Listo. Entonces regresamos todas nuestras diapositivas y empezamos. Listo. Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar entonces desde que nos gane el tiempo y vamos a recordar un poquito acerca de la parte de comunicación y la parte de realidad lingüística. ¿Ok? Cuando hablábamos nosotros acerca de lo que corresponde a lenguaje, comunicación, hablábamos de que la comunicación era pues un proceso a través del cual se transmite información básicamente con una intención, ¿cierto? Cuando les ven alguna pregunta en su examen de comunicación, funciones del lenguaje, etcétera, recuerde lo fundamental. La comunicación nos permite transmitir información. Nosotros nos comunicamos con un fin, que es transmitir información. Esa transmisión de información que va a tener de fondo esa intención comunicativa se va a ver manifiesta en estas llamadas funciones del lenguaje. Esta función que recordamos que viene a ser la función expresiva o emotiva, que su nombre lo dice porque lo que va a expresar es emoción del hablante, dudas, deseos, vacilaciones, ¿no? Lo que el hablante va a expresar en base a sus emociones. Tenemos la función referencial o denotativa o representativa o informativa, como se le quiera llamar, que básicamente es transmitir información de forma objetiva, que no esté influenciada por la subjetividad del hablante. Hablamos de la función apelativa y conativa, que era justamente cuando uno buscaba llamar la atención del hablante, ¿no? Para que él reaccione, haga algo, etc. Se manifieste. También teníamos la función poética o estética, que nos hablaba acerca de la belleza del mensaje. En ese sentido, es cuando teníamos de pronto poemas, versos, refranes, que utilizaban las palabras para mostrar justamente la belleza. La intención en la estética poética es mostrar la belleza del lenguaje, ¿cierto? En el caso de la fática o de contacto, que su nombre lo dice, contacto, es cuando yo buscaba establecer el contacto, ¿no? Y yo decía, aló, aló, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás despierto? Entonces, la fática de contacto busca justamente eso, establecer, reactivar el contacto, asegurarse de que el canal funcione. Por eso es que cada función del lenguaje con una intención comunicativa de fondo tiene presente, tiene muy presente un elemento de la comunicación. Y que aquí lo vemos a través de las flechitas, que ahorita le vamos a hacer referencia a cada uno de ellos. Y también teníamos la función metalingüística, que nos habla acerca de la lengua, acerca de el lenguaje. Entonces, cuando utilizamos la lengua para explicar algo acerca del funcionamiento de la propia lengua, entonces ahí estamos haciendo uso de esta función metalingüística, o sea, que va más allá de solo hablar, sino busca explicar o describir algo
acerca de la lengua. Entonces, habla de su gramática, habla de su aspecto semántico, morfológico, sintáctico, que permite entender cómo funciona la lengua, que nos da aspectos descriptivos de la lengua para entender cómo funciona, cómo está estructurado, etc. ¿Listo? Vemos las flechitas que están acá, ciertamente, y entonces observamos que en la emotiva, el emisor es el elemento de la comunicación que predomina. En la referencial, basta decir, el referente es el elemento de la comunicación que predomina. En la apelativa, el receptor es el elemento que predomina porque es el que resalta, es el del cual se busca llamar su atención. La estética y poética, si ven esta línea de acá, vamos a entender que el elemento que destaca es el mensaje porque se busca resaltar la belleza del mensaje. En el caso del afático de contacto es el canal el que busca de alguna manera identificar como aquello que está vigente, como aquello que funciona, como aquello que nos permite entablar la comunicación. Y en el caso de la metalingüística, obviamente, el código. Entonces, estas flechitas que ustedes observan aquí van a estar vinculadas con una función del lenguaje, que justamente es el elemento que destaca en cada una de esas funciones del lenguaje. ¿Ok? Ahora, la pregunta que podría hacer, que una vez me hizo un alumno es, y entonces, en un evento comunicativo de una función emotiva, ¿el emisor es el que está presente? Sí, pero también están presentes todos los demás elementos, sino que hay uno que es el que resalta por sobre los otros, porque obviamente están presentes todos los elementos de la comunicación en las diferentes funciones del lenguaje, pero hay un elemento que es el que resalta, y eso es lo que un poco se quiere mostrar con estas flechitas, ¿ok? Todos los elementos están presentes, pero hay uno que es el que resalta. A ver. Si nos vamos a la parte de realidad lingüística, pues recordamos rápidamente que cuando hablamos de realidad lingüística estábamos frente a esa suerte de clasificación de lenguas, ¿no? Y hablamos pues de las lenguas amerindias, y las lenguas no amerindias. Fundamental recordar, amerindias son aquellas originarias de América y las no amerindias son aquellas que no son originarias de América. Punto. ¿Si usted recuerda eso? Que le den cualquier pregunta. Ahora, si es que se centran en las amerindias, recordemos que hay dos familias lingüísticas, dos familias lingüísticas no. En las amerindias van a haber dos vertientes en el caso de las familias que se clasifican en las andinas y en las amazónicas. Y las andinas son más fáciles de recordar porque recuerden que hay dos, la familia quechua y la familia aru. Vamos a ponerle completa, aru. En el caso de las familias amazónicas, recordemos que está la mayor diversidad de lenguas, recordemos que tenemos cerca de 17 familias lingüísticas amazónicas, y en cada una de ellas vamos a encontrar lenguas, en algunos casos una, en otros casos dos, tres, cuatro, cinco, depende de en qué medida se encuentra como lengua vital, ¿no? Si recordamos o nos piden identificar andinas de amazónicas, quizá, entonces recordemos las andinas, que son poquitas, ¿se acuerdan? Con los dedos de la mano podríamos recordarlas. En el caso de la familia quechua, obviamente tenemos el quechua, quechua del norte, quechua del sur, quechua del centro, quechua del pastaza, etcétera, pero tal como quechua. Y en el caso de la familia aru, teníamos tres lenguas, ¿cierto? Tendríamos el cauqui, Cauqui, tendríamos el Jacaru y tendríamos el Aymara. Entonces, si quisiéramos diferenciar las andinas de las amazónicas, lo práctico era eso. ¿Recordamos? Quechua, Cauqui, Jacaru y Aymara. ¿Listo? Con una mano suficiente recordamos las andinas. Todas las demás que
podamos identificar y que más o menos hemos escuchado por referencia o que hemos leído, van a ser las amazónicas. ¿Listo? Y en el caso de las amerindias, recordemos, las no amerindias, recordemos que son lenguas no originarias de América, por lo que ahí vamos a situar al castellano. Y que puede tener cualquiera, pues ahí podemos poner al chino, podemos tener al alemán, podemos tener al italiano, podemos tener al japonés, etc. ¿Listo? Todas las demás que no son originarias de América y que llegaron por alguna circunstancia, van a ser estas no amerindias. Ahora, el español, el castellano, que es lo que nos interesa, que sería esta lengua de acá, recordamos que es una lengua no amerindia, sin duda. Recordamos que viene del latín específicamente vulgar. Recordamos que pertenece a una familia que se forma a partir del latín vulgar, que es la familia Romance, ¿ok? Y que tiene integrantes, hermanos, como el italiano, el portugués, el francés, el catalán, el gallego, el rumano, el romanche, el rotorrománico, el sardo, etc. Entonces, el castellano como tal es una lengua no amerindia, pertenece a la familia romance, proviene del latín vulgar como tal, tiene hermanos dentro de la familia romance, y a lo largo del tiempo el español se nutrió de muchas otras lenguas, ¿cierto? Se nutrió del árabe, se nutrió de el alemán con los germanos, se nutrió del italiano con los italianismos, del francés con los galicismos, porque eran el pueblo galés, se nutrió del inglés a través de los anglicismos, porque era el pueblo anglosajón, y quizá lo que más recordamos y tenemos en cuenta es que se nutrió de todas las lenguas de América. Y a todas las lenguas de América se les englobó en un solo término, que eran justamente los americanismos. ¿Listo? Entonces, cuando nos hablen de realidad lingüística, hay que tener en cuenta esto. Lenguas amerindias, no amerindias, dónde se sitúa la lengua que hablamos, que es el español, a qué familia pertenece, de qué lengua viene y reconocer que se nutrió a través del tiempo de muchas otras lenguas. A esas expresiones se les denomina, obviamente, préstamos lingüísticos. ¿Listo? Entonces ahí podemos reconocer y recordar esos llamados préstamos lingüísticos. ¿Listo? Entonces hemos recordado esas dos clases, así creo que en 5 o 10 minutos, ¿no? La parte de comunicación, que siempre por ahí nos va a venir función del lenguaje, entonces hay que recordar función del lenguaje, a qué elemento de la comunicación está vinculada, y en el caso de realidad lingüística, tener en cuenta esta suerte de clasificación de lenguas y reconocer que la lengua que hablamos pertenece a una familia y tiene influencia de otras lenguas, ¿ok? Si nos piden alguna expresión que ha venido en algún examen alguna vez, algunos exámenes, algunas oportunidades, es reconocer que si somos hablantes del español, tal como lo somos, nosotros somos predominantemente la mayoría de los hablantes. Entonces, reconocemos que somos monolingües, ¿ok? Predominantemente el español, la población es mono de uno solo, lingüe de una sola lengua. Pero hay diversidad cultural, sí, pero no es la mayoría. ¿El Perú es un lugar pluricultural? Sí. ¿Plurilingüe? Sí. Pero predominantemente monolingüe. Habíamos sacado la cuenta de los millones y más o menos 5 millones podrían ser de lenguas originarias en Perú y todos los demás, los otros 28, 29 millones, hablantes de castellano, es decir, monolingües. Y somos monolingües si queremos decir alfabetizados, ¿ok? Allá, alfabetizados, con alfabeto, ¿cierto? Es decir, no ágrafos, ¿ok? Porque ágrafos, recordemos que grafos es de escritura,
prefijo de carencia, que sería sin escritura, y el no, que es la negación, sería negación de sin escritura. Si anulamos el no y anulamos el a, entonces quedaríamos como monolingües con escritura. ¿Ok? Entonces hay que recordar que somos monolingües alfabetizados o en todo caso decir que somos monolingües no ágrafos. Cualquiera que nos venga, ya sabemos que corresponde a la mayor cantidad de hablantes o al predominio de hablantes en Perú. ¿Ok? Ya, listo. Vamos a ver entonces dos preguntas. Hemos visto dos temas, funciones del lenguaje y realidad lingüística. Aquí hay algunos préstamos a tener en cuenta. Quizá tenemos los arabismos, ¿no? Los germanismos y los americanismos. Entonces, tres grupos grandes de los llamados préstamos lingüísticos, ¿ok? Arabismos, ya sabemos del árabe, obviamente. Germanismos que vienen del alemán, ¿no? Porque es el pueblo germano, por eso le dicen germanismo. Y los americanismos que vienen de diversas lenguas de América. Entiéndase por el quechua, el aymara, el nahual, el taíno, el guaraní, etcétera, 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 etcétera. Todas las lenguas originarias de América también nutren al español, así como los germanismos, así como los arabismos, italianismos, galicismos, anglicismos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Quizás los más resaltantes, ¿no? En el caso de americanismos, canoa, cacique, maíz, petaca, cacao, chocolate, chicle, tiza, llama, alpaca, coca, cóndor, pampa, puna, guano, tapioca, ñandú, jaguar, mandioca, tapir, entre muchos otros. Germanismos, recordemos que los alemanes tienen una historia bélica importante y por eso es que hay palabras que predominan acá, como por ejemplo la palabra guerra, orgullo, tregua, espía, pero no solo de la guerra, porque también hay otros como, por ejemplo, arpa, ¿no? Ropa, ¿no? Sala, ¿m? Entre otros. Y los arabismos, vamos a encontrar un gran número de arabismos porque los árabes invadieron la península más de 700 años. Y entonces hay muchas palabras que han quedado en el español, ¿cierto? Recordemos esta expresión, no todas, pero digamos que la gran mayoría es ese al, ¿no? Albañil, albacea, ¿no? Aldea, alcohol, ¿no? Álgebra, almacén, ¿no? Algodón. Entonces vamos a ver ese al muchas veces nos va a ayudar a recordar un poquito. Además de otras como rehén, tambor, ataúd, ¿no? Aduana, zanahoria, limón, naranja, sandía, arroz, algodón, acequia, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a ver dos preguntas de estos dos temas, que es más o menos lo que tenemos, y luego vemos un poquito de fonología y así vamos avanzando. ¿Listo? A ver, déjenme proyectar aquí las preguntas. Voy a quitarle mi cámara porque no sé, esto es en 2 minutitos y vemos estas dos primeras preguntas. ¿Ya? Coloquen aquí sus posibles respuestas en el chat y lo vamos trabajando. ¿Listo? Uno dice lenguaje humano, funciones, y otro nos habla acerca de los llamados préstamos lingüísticos. ¿Listo? Un minutito ahí.
¿Listo? Ah, ya está. Muy bien. Vamos a ver. Dice ahí, uno relaciona con D. Ok. Vamos a revisarlo ahí. Entonces, pregunta número 1. La relación sería con D. ¿Qué tendríamos? Vamos a marcarlo aquí. Si fuera D, sería 1 con C, apelativa. Dinos, ahí está el verbo en modo imperativo que justamente nos habla acerca de ese mandato, ¿no? Luego relaciona con B, que sería expresiva. Con esta expresión me encantaría. Siempre va a haber algo como que nos ayude a identificar. Luego dice, correlaciono con D, meta nos habla de fonema, ¿cierto? Nos indica acerca de que es una unidad de estudio. Listo. Ana aprobó el curso de fonología 2 en el examen y nos habla de información que puede ser real. ¿Listo? Alternativa D. Muy bien. Luego dice préstamo lingüístico. Probabilidades nos hablan acerca de la A. Ok. La A indica 2 y 3. El préstamo lingüístico consiste de referencia en el método correcto. Así, los españoles llegaron al continente americano, encontraron animales, plantas, objetos, etcétera. Según esta aseveración, indique dónde hay arabismos. Ok, ya sabemos que los árabes invadieron la península más de 700 años, así que se imagina 700 años cuántas palabras se introdujeron en el español, muchísimas, e incluso se habla de una lengua mozárabe, que era entre el árabe y el español. Pero como lograron expulsar a los árabes, entonces esa lengua como que se desintegra. Por eso es que no queda como una nueva construcción o una nueva lengua, sino como que se desarmara en ese momento. Entonces, vamos a ver 2 y 3. En 2 dice, le recomendaron consumir naranjas. Recuerde, cada vez que coma naranjas, es árabe. Y si usted recuerda naranja, que es un cítrico, ¿qué más tendrá? El limón. ¿Qué más tendrá? La toronja. ¿Se da cuenta? También árabe. Antiguamente, esta técnica de remojar carnes en naranja o en limón o en toronja era una forma de cocción. Y esa cocción viene de los árabes, porque ellos introducen este tipo de cítricos. Luego nos dice 3, el aceite. Dice acá oliva, tiene usos cosméticos. Listo. Alternativa 2, alternativa 3. Banco no, porque sería germanismo. Luego tenemos aquí dieta porque es saludable, yogur no, porque nos habla de un galicismo. Así es que sí, alternativa 2 y 3 con A. ¿Correcto? Avanzamos entonces. Vamos a ver un pedacito más de los siguientes temas que vienen acá también, que nos hablan acerca de, vamos a ver con esto, lo puedo movilizar. Sí. Entonces vemos 3 y 4, fonología. ¿Listo? Entonces revisamos fonología un poquito y recordamos aquí, ¿dónde está? Aquí. Sigamos avanzando tema a tema, ¿ok? Entonces tenemos acá, no sé por qué se fue tanto para allá, ¿ok? Los fonemas tenemos acá, recordemos aquí, punto de articulación. Recordemos acá, modo de articulación. Y entonces, además del punto, que es el lugar donde se articula, tenemos el modo, que es la forma en que el aire pulmonar sale. Además de eso, hablamos del movimiento de las cuerdas vocálicas y teníamos sordo cuando no hay movimiento y sonoro cuando sí hay esta suerte de vibración. ¿Ok? Sordo no hay vibración, sonoro sí hay vibración, hay movimiento en las cuerdas vocales. Entonces la P se leía en base a esos criterios. Si fuera por el punto, bilabial. Si fuera por el modo, oclusivo. Y si fuera por las cuerdas vocales, diríamos que sordo. ¿Listo? Entonces la P es, si lo quisiéramos marcar para tenerlo en cuenta, la P es según el punto de articulación bilabial. ¿Ok? Vamos a ponerle así, bilabial. Si fuera según el modo de articulación, oclusivo. Y si fuera según el movimiento de las cuerdas vocálicas, diríamos que, además, sordo. Esos 3 movimientos es lo que podemos observar. ¿Listo? Bilabial, según el punto, oclusivo, según el modo, y sordo, según la vibración de las cuerdas vocálicas. Y lo mismo para B, según el punto, bilabial, según el modo, oclusivo, pero en este caso la diferencia con la B es la
sonoridad. ¿Ok? La diferencia de la B con la P es mínima y nos habla acerca de la sonoridad. Entonces hay una suerte de pares. Si se dan cuenta, la P y la B son como pares. Se parecen mucho, pero varían en algo, en la vibración de las cuerdas vocálicas. Aquí hay otro par, la T y la D. Se parecen casi en todo, sí. Tienen el mismo punto dental, tienen el mismo modo oclusivo, pero la diferencia es acá. Vibración de las cuerdas vocálicas. La T no vibra y la D sí vibra. ¿Se dan cuenta? Entonces la diferencia sustancial va a ser eso, justamente en lo que refiere al modo, a la vibración de las cuerdas vocálicas. Lo demás es similar, si se dan cuenta. Otro par va a ser aquí, la K y la G. Idéntico, van a tener mismo punto velar, van a tener mismo modo oclusivo y la diferencia radica en la vibración de las cuerdas vocálicas. Uno va a ser sordo y el otro va a ser sonoro. ¿Listo? Entonces, esos pares a veces nos ayudan a recordarlos más fácilmente. Luego vamos a tener los fricativos y vamos a encontrar a la F, que es labio dental sorda, fricativa, a la Z de zorro, interdental, sorda, fricativa, la S de sapo, alveolar, sorda, fricativa. Luego viene la Y de yo, a ver, este es palatal, esta es la ja, ¿cierto? Vamos a poner acá. Luego tenemos acá la R, R, L, N, M, Ñ. Este de aquí es equivalente, si quisiéramos transcribirlo, a la doble L. Este de aquí es equivalente a la Y de yoyo. Y este de aquí es equivalente a la J de jarra, ¿no? Además de otras circunstancias que hemos tenido en consideración cada vez que escribimos, ¿no? Pero digamos que esta quizá podemos tener en cuenta que es equivalente a la doble L. Este de aquí con sombrerito es como la Y de yoyo, yate. Y este de aquí suele ser como la J de jarra, aunque sí, pero también se puede escribir, por ejemplo, si tenemos la ja, gerente, también se puede escribir con la misma G. ¿M? Entonces tendríamos ahí valor de escritura para G, la ja, y valor de escritura la J en jarra, ¿no? El punto velar. Ese es quizá que podría causarnos alguna dificultad en algún punto. ¿Listo? Entonces, habiendo recordado un poquito nuestros fonemas consonánticos, y obviamente en el caso de las vocales ya ni qué decirlo, porque recordemos que teníamos ese triángulo invertido y tendríamos la posición de las vocales A, E, I, uy, muy pegadito, muy pegadito. Vamos a escribir más abajo, ¿ya? Y de las vocales que teníamos ahí, A, E, I, U, O. Y recordábamos que teníamos la A como central y E anterior, U, O posterior, o la A como baja, O como medias y U como altas, ¿no? Entonces, si recuerda ese triángulo invertido y la ubicación de cada una de ellas, entonces podríamos automáticamente identificar si son altas, medias, baja, si son anterior, central o posterior. ¿Listo? Y en el caso de la entonación, recordemos que hay tres movimientos: ascendente, descendente, horizontal. El más fácil de todos es este horizontal porque hace referencia a cuando un enunciado termina en puntos suspensivos. ¿Ok? Es un enunciado inconcluso. Entonces, tono horizontal. Luego teníamos el tono ascendente, que era justamente un solo tipo de enunciado, cuando teníamos una oración donde la respuesta sería afirmativa, negativa, ¿cierto? De repente podríamos decir, si quisiéramos describir una oración interrogativa absoluta,
¿no? O de repente una oración interrogativa directa total, como se le puede llamar también. Y encima podríamos decir, ¿vienes? Mañana vienes. Y hay esa curva melódica ascendente, donde una respuesta esperada es afirmativa o negativa. Entonces, si recordamos esta partecita de acá, ascendente, donde el tono va hacia arriba, y recordamos esta partecita donde el tono es horizontal, porque es un enunciado inconcluso, ya lo tenemos todo, porque todos los demás enunciados serían descendentes. Los otros tipos de interrogativos, los otros tipos exclamativos, tendríamos las oraciones enunciativas afirmativas, las oraciones afirmativas negativas, tendríamos los imperativos, etcétera, etcétera. Entonces, todas las otras clases de enunciados encajarían en tono descendente. ¿Ok? Pero para recordar ese tono descendente, sería importante que usted recuerde todo lo otro. Entonces, listo, ya está. ¿Ok? Entonces, en fonema suprasegmental, como primer punto, recordar estos tonos es importante. Estos movimientos, estas inflexiones tonales, ¿ok? Esos tres movimientos, ascendente, descendente, horizontal. ¿Listo? Y cuando hay un valor significativo, pues entonces hablábamos acerca de fonema tonal. Bien, vamos a ver entonces dos preguntitas de este aspecto. Déjenme borrar un ratito, sino que se quede marcado por acá. Ya está. A ver, con este de aquí, ¿no? Con este de aquí. Y lo vemos acá. Ahí está. Listo. 3 y 4. A ver, un minutito. Ahí ya está la respuesta. Muy bien. Un minutito y lo resolvemos juntos.
¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a revisarlo. Dice acá, el punto de articulación. En el punto de articulación nos dice, se produce disjuntiva permanente, por lo tanto, la articulación produce aproximada en contacto con el problema. Muy bien. Indique relaciones. Ya está. Entonces vamos a ver ahí, pregunta número 3. La vinculación sería, ¿cierto? La alternativa A, vamos a marcarlo aquí, justamente 1 con D nos muestra, vamos a ponerlo rojito, ¿ya? 1 con D, dentales, como la D y la T, ¿cierto? Ok. Luego dice con B, alveolares, como la R, como la N, como la S. Luego nos dice ahí vinculación con la C, palatales, como la Ch, como la L. Y luego nos dice vinculación con la A, velares, como Ja, Que, K. Ahí está, la Ja y la K. Listo, muy bien, alternativa A. Luego dice ahí el tono, cierta inflexión tonal, características de las oraciones. Ya, entonces acá nos pide colocar el tono. Siempre recordamos los dos. Puntos suspensivos, tono horizontal, oración interrogativa con respuesta afirmativa, negativa, tono ascendente. ¿Listo? Si recordamos eso, sabremos que todos los demás tipos de enunciados van a ser descendentes. Entonces tendríamos acá. Las playas lucían limpias durante la pandemia. ¿Es una pregunta? Si no, no. ¿Es tener puntos suspensivos? No. Entonces, ¿qué tono tiene? Automático, descendente. Adriano, acá hay una pregunta. ¿Ya has leído la poesía de Vallejo? Ahí espera respuesta. Sí, no. Por lo tanto, es la que tiene tono ascendente. Muy bien. Luego dice, qué maravilla, qué maravillosa noticia. No es de puntos suspensivos, no es de respuesta sí o no, automáticamente tono descendente. ¿Dónde Mariana estudiará el doctorado? No hay una pregunta sí o no, sino más bien decir, ¿dónde estudiará Mariana? No sé, pues en San Marcos, ya. Entonces, no es la pregunta que nos interesa, por lo tanto, descendente. Muy bien. Usualmente recibe llamadas no deseadas. No es ninguno de estos dos casos. ¿Se dan cuenta? Si yo excluyo alguno de estos dos casos, entonces automáticamente el tono es descendente, tal como lo han indicado. ¿Cierto? Listo. Avancemos entonces. A ver. Siguientes diapositivas. Tenemos por acá. Vamos a borrar este de aquí. Y vamos a recordar un poquito acerca de las mayúsculas. ¿Listo? Dice ahí. Organismos, instituciones, departamentos, secciones administrativas, órdenes religiosas, partidos políticos, edificios, organizaciones, asociaciones, establecimientos comerciales, culturales, recreativos, etc. Recordemos siempre, mayúscula para nombres propios. ¿Recuerda eso? Uf, ya tiene un universo ganado, porque es para nombres propios de personas, nombres propios de animales, nombres propios de instituciones, nombres propios de accidentes geográficos. Entonces, si usted recuerda eso, mayúscula para nombres propios, automáticamente tiene un universo ganado muy grande. ¿Ok? Ministerio de Trabajo, Liga contra el Cáncer, sabemos, institución, asociación, mayúscula. Deportivo Municipal, nombre propio. Universitario de Deportes, nombre propio. Nombres de las guerras, combates o batallas. 100 años, Junín, Angamos. ¿Por qué? Porque son el nombre de, ¿no? La batalla, el conflicto armado, la guerra, etcétera. El nombre. Nada más que el nombre, porque el acompañante no. La palabra guerra no lleva, la palabra batalla no lleva, la palabra combate no lleva. La única palabra guerra que va a llevar mayúscula es cuando tengamos que decir primera, desde primera, guerra mundial.
Porque la RAE dice que para acontecimientos mundiales, como Primera Guerra Mundial, se aceptan todas mayúsculas. Si fuera primera, si fuera segunda, si vivimos para la tercera, también. Si vivimos para la cuarta, que creo que no, también. ¿Listo? Para cada una de las palabras significativas va mayúscula siempre que sea acontecimiento mundial. ¿Ok? Solo ahí esa palabra guerra va a llevar mayúscula, así como los otros acompañantes. Luego dice la primera palabra, sustantivos, adjetivos que forman parte del nombre de periódicos, diarios, revistas, boletines. ¿Cierto? Tal como comercio, el comercio, la razón o nueva revista de filología, el nombre específico. ¿Ok? Luego dice todos los sustantivos, adjetivos que forman parte del título de textos sagrados y libros que los componen, como por ejemplo Biblia, Sagradas Escrituras, Nuevo Testamento, Corán, etc. ¿Listo? Entonces ahí estamos recordando un poquito acerca de las mayúsculas, pero resalte y recuerde usted, nombres propios. Eso va a llevar mayúscula. Recuerden, nombres propios. Es evidente. Sí, yo sé, profesora, mi nombre propio, va con mayúscula. Pero recuerda también todos los nombres propios de lugares, de ríos, de mares, de lagos, ¿no? Además de personas, de mascotas, de cosas que se individualicen. Así como el Cid individualizó a su espada, ¿no? Y le puso un nombre propio, igual. Todo lo que uno individualice y deje de ser genérico se convierte en nombre propio y va con mayúscula, ¿ok? No los acompañantes, así como las palabras guerra, batalla, combate, o río, mar, océano, solo el nombre de es lo que va con mayúscula, ¿ok? El nombre de. ¿Qué más podemos recordar acá? Expresiones complejas a tildación. Ya, vamos a recordar un poquito acerca de tildación. Mire, dice acá, sin guión, con guión, terminación en mente y verbos con pronombres clitizados. Más fácil de todos, terminación mente. La terminación mente convierte una palabra en un adverbio. Pero antes de ser un adverbio, fue un adjetivo. Los adjetivos más la palabra o el sufijo adverbializador mente construyen adverbio. Entonces, si me preguntan acerca de la tilde, yo voy a primero preguntarme si el adjetivo llevaba tilde o el adjetivo no llevaba tilde. Si el adjetivo llevaba tilde, lo voy a mantener. Y si el adjetivo no llevaba tilde, no le voy a colocar. O sea, el adjetivo es la base para saber si hay tilde o no hay tilde en esa palabra. Entonces, usted imagine que el mente no existe. Así como acá, hábil, lleva tilde hábil, colóquele tilde a hábilmente. Cándida, lleva tilde, colóquele tilde a cándidamente. Tardía, lleva tilde, colóquele tilde a tardíamente. ¿Ok? Siempre se va a centrar en el adjetivo. Dependiendo de eso, usted colocará tilde o no colocará la tilde. ¿Ok? Luego dice palabras compuestas con guión. Esto también es sencillita. ¿Por qué? Porque si va a tener, por ejemplo, no sé, una palabra, otra palabra unidas por el guión, usted imagine que cada palabra se da un tratamiento independiente. Entonces, si una palabra lleva tilde, usted le pone tilde. Si la otra lleva tilde, le pone tilde. Si una no lleva tilde, no le pone tilde. Y si la otra no lleva tilde, no le ponga tilde. Listo. Como si fueran independientes, como físico, químico, lógico, matemática, teórico, práctico. Si llevan tilde, le pone. Y si no, no le pone. Ya está. Ahora, si es que nos vamos a las formas verbales con proclíticos, usted vea, según las reglas de ortografía, si le corresponde o no le corresponde. Nada más. Por ejemplo, si tengo del verbo dar y digo, no, vamos a ver, monosílabo no, del verbo decir. Entonces digo, di la verdad. No le pongo porque es monosílabo. Si digo, dime
la verdad. Dime, es grave, no lleva tilde porque termina en vocal, no le pongo. Si digo, dímelo, entonces aquí veo que es esdrújula y entonces por eso sí le pongo. Entonces, cuando tenga verbos con pronombres clitizados, va a depender exclusivamente si cumple la regla o no. Nada más. Si es monosílabo, no lleva. Si es grave que termine en vocal, no lleva. Si es esdrújula, sí lleva. Y listo. Seguía de las reglas. Punto. Nada más. En el caso de las compuestas sin guión, quizá es que aquí vamos a tener más cuidado. ¿Por qué? Porque cuando vemos que se unen dos, tres raíces, hay que tener en cuenta lo siguiente. La RAE nos dice que nos concentremos en la última de las raíces. Si es que lleva tilde, le pongo. Y si es que no lleva tilde, no le pongo. Punto. Pero hay más circunstancias a tener en cuenta. Por ejemplo, si es que hay un contexto donde el borde hace que las cosas cambien. Si digo, por ejemplo, sobre, y digo, por ejemplo, uso, sobreuso. Me concentro en la última, como me dice la RAE, y veo que uso no lleva, ¿cierto? Porque es grave. Entonces, aparentemente no le pondría. Pero al estar al costado de una vocal abierta, las cosas cambian. Entonces, si tengo una vocal abierta y luego tengo una vocal cerrada con mayor fuerza de voz, eso genera hiato acentual. Por eso es que la palabra sobreuso sí lleva tilde, porque no solo me voy a concentrar en el último lexema, sino también en el contexto con el otro lexema. Y por esta circunstancia específica, le voy a tener que colocar tilde por hiato acentual. ¿Ok? Entonces, más allá de tener en cuenta el último lexema y que si lleva, le pongo, y si no lleva, no le pongo, el borde con el otro lexema nos interesa para ver si es que se forma un hiato acentual. ¿Listo? Entonces tenemos acá kilómetros por grave. 6. La palabra 6 no lleva, pero no llevaba porque era monosílabo. Pero ahora que se ha unido a otra raíz, ya no es monosílabo, entonces le voy a tener que colocar la tilde también. ¿Ok? Entonces quizá aquí vamos a tener que tener un poquito más de cuidado ante estas diversas circunstancias. Listo, veamos los ejercicios entonces de estos dos puntitos. Vamos a ver. Aquí, por acá, ¿no? Entonces vamos a borrar esto de aquí. Vamos a ver acá. Bajar un poquitito, a ver, con esto bajo, ¿no? Y ya está. Vamos a bajar 5, 6. ¿Listo? Ya. A ver, un minutito, revísenlo y lo resolvemos. 5 y 6. Ya está. A ver, muy bien. B, D, ok. ¿Alguna propuesta más para revisarlo juntos? Ok, coincidimos 5 veces y D. Ya. Listo. Ahora vamos a revisarlo juntos para ir avanzando, ¿ya? A ver, dice acá. El uso de las letras mayúsculas. A ver, el uso de las letras mayúsculas permite diferenciar nombre común de nombre propio, ¿cierto? Considerando lo mencionado, establezca la relación correcta. Ya está. Tenemos respuesta de 5
B, a ver, vamos a ver, aquí tenemos la B. Y correlacionamos 1 con B. ¿Listo? Que sería incorrecto. Vamos a ver acá. Dice ahí la cultura maya. La cultura maya fue una civilización mesoamericana. Y aquí tendríamos corrección. Por ejemplo, en este caso, las culturas no van con mayúscula. Entonces tendríamos minúscula para maya y las civilizaciones como tal tampoco. Entonces en mesoamericana. ¿Listo? Luego dice la 2 con la A, que sería correcto. Dice, el martes asistieron al seminario de análisis textual, nombres de cursos, seminarios, van con mayúscula, correcto. 3 relaciona con A. A ver, vamos a ver. Dice, en la Biblia, correcto mayúscula, leímos versículos de Hechos, ok, de los apóstoles. Entonces ahí correlacionamos la B con A, que sí estaría correcto. Vemos versículos, nombre de los libros, ya. En 4 correlaciona con B, incorrecto. A ver, dice acá. En la Biblioteca Nacional leyeron Cien años de soledad. Aquí la corrección sería en años y en soledad porque las obras de creación solamente llevan la primera letra y la primera palabra con mayúscula. Y entonces tendríamos que corregir el nombre ahí de esa obra de creación en base a los últimos dos. Y luego dice ahí, institución, Biblioteca Nacional, está bien. El ejército peruano discrepó con las ideas del gobierno actual. Correlaciona con B incorrecto. El ejército está bien, tendríamos ahí la corrección sería justamente para peruano. Gentilicio va con minúscula, sabemos, peruano. Discrepó con las ideas del gobierno actual, ¿no? Está bien porque gobierno es la institución, ejército como institución, entonces corrección en peruano solamente. 5B, muy bien, listo. En 6 dice, tras aplicar las normas de acentuación gráfica en los enunciados propuestos, señale la alternativa que presenta mayor cantidad de expresiones complejas tildadas. A ver, vamos a ver. Propuesta la D, ¿cierto? A ver qué dice acá. Vamos a ver la D. Dice, al padre, dígale, ok, aquí hay un verbo con pronombre explicitado. Diga más el ahí hay una. Cortésmente, ahí hay otra. Cortés más el mente. Es el pensamiento lógico matemático y ahí tenemos las dos raíces, ¿no? Lógico unido a matemático. Entonces tendríamos ahí 3, ¿no? El dígale al unirse ya sería esdrújula, por eso llevaría tilde. Dígale cortésmente, lógico, matemático. Entonces ahí tendríamos 3 palabras, que sería también la alternativa correcta. ¿Listo? Muy bien, avancemos entonces. Vamos a ver. Aquí. ¿Está? Morfemas. Vamos a ver aquí los morfemas y el significado. Ya está. Si recordamos un poquito acerca de los morfemas, podríamos recordar justamente que existen estos morfemas que vienen a ser las raíces, como el morfema lexical, y tenemos los morfemas gramaticales, que son aquellos que básicamente lo que hacen es añadirse a las raíces, que son los gramaticales. Entonces, si hablamos de los morfemas como clases, recordamos estos dos, los morfemas lexicales y los morfemas gramaticales, que son estos que se añaden a la raíz. Dentro de los gramaticales teníamos dos clases, los que hacen que la palabra cambie de significado y los flexivos que hacen que la palabra se modele en género, en número y además nos marque la flexión en caso de que sea verbo. ¿Listo? Entonces, si hablamos de los morfemas, estas dos clases, las raíces y los que se añaden a las raíces. ¿Listo? El morfema lexical es un núcleo, es el núcleo de la palabra. Los morfemas gramaticales son los afijos que se unen al lexema.
El morfema simple expresa género, número. El morfema amalgama expresa modo, tiempo, persona, número, aspecto, tiempos conjugados. Y los morfemas derivativos, recordemos que hacen que la palabra cambie de significado en menor o en mayor proporción, que me da un cambio de significado. ¿Ok? Si yo digo ojo y digo ojazos, vamos a ver una diferencia de tamaño. Si digo arroz y digo arrozal, voy a encontrar una diferencia de producto y el arrozal, que sería lo que nos da ese producto, ¿no? Círculo, circular, entonces observamos la figura, ¿cierto? ¿No? El círculo, y observamos que sustantivo puede cambiar a adjetivo. Círculo, el círculo, circular, figura circular. Entonces puede cambiar, recordemos los derivativos, la categoría gramatical, como de sustantivo a adjetivo, entre una de las posibilidades. Entonces podemos observar tamaño, podemos observar tamaño como grandazo, tamaño como gatito, y podemos observar arroz, arrozal, que nos habla de el arroz, el arrozal, misma categoría gramatical, y lo que involucra es un cambio básicamente semántico que hace referencia a diferentes circunstancias. ¿Ok? Entonces los morfemas, de forma muy general, nos van a hablar acerca de estas dos clases, las raíces y los morfemas gramaticales, que son aquellos que se añaden a la raíz. ¿Listo? Y en el caso del significado, recordemos que el significado del signo lingüístico se clasifica en estos dos grupos, significado denotativo y significado connotativo, ¿no? El denotativo tiene ese rasgo de ser más objetivo y el connotativo tiene el rasgo de la subjetividad, ¿no? Dice acá, el significado es la conceptualización con su conjunto de ideas asociada a las palabras. El denotativo es significado objetivo, lógico, original, conceptual. Y el connotativo es el subjetivo, secundario, accesorio, metafórico. El denotativo podría ser Hilda compró un libro. Y el connotativo podría ser Hilda es como un libro. Entonces yo extraigo un rasgo semántico objetivo y lo uso de forma subjetiva. ¿Ok? Un libro que tiene páginas, que tiene mucha información, que se puede leer, ¿no? Que tiene en su haber, pues, mucha información a través de los signos lingüísticos, etc. Pero yo puedo abstraer solamente el signo que nos habla acerca de que hay mucha información. Y entonces yo digo, Hilda es como un libro. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucha información. Como dice el libro abierto, entonces la información está ahí expuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? La información expuesta. Ella lo cuenta todo. Ella lo dice todo sin mayor reparo, tapujo, ¿no? Entonces, uso el significado uno de un rasgo semántico de la expresión libro de forma subjetiva. Y ahí tenemos significado denotativo y significado connotativo. Recuerde eso. El connotativo no es otra cosa que haber extraído del conjunto de rasgos de la palabra libro un rasgo y lo uso de forma subjetiva. ¿Ok? Listo. Vamos a ver entonces un par de preguntitas más. Vamos a avanzar aquí. Acá. Pregunta 6, vamos a ver. Pregunta 7. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Mierda, más acá. 7, 8. ¿Listo? Voy a borrar esto de acá para que no interfiera. A ver, un minutito y lo resolvemos juntos, ¿ya?
A ver, 7A, 7A, 8A. Ok, ahora vamos a revisarlo. Dice acá. Vamos a revisarlo aquí con esto. Dice. Los morfemas gramaticales de la lengua española son flexivos y derivativos. ¿Ok? Seleccione la opción que presenta más morfemas flexivos. Si nos dicen más morfemas flexivos, yo recuerdo los flexivos simples, que son género, número, y los morfemas flexivos amalgama, que trabajan con los verbos. ¿Listo? Eso es lo que me están pidiendo. Género, número y flexión verbal. Entonces, dice ahí, propuesta 7A. Vamos a ver. 7A. Dice, esos, género, número. Dos perros, género, número. Comen, aquí está el flexivo amalgama, en mucho. Ya está. Entonces tendríamos ahí 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Ok. Si vemos rápidamente los otros, tendríamos un gato, acá hay uno, estaba, aquí hay otro, que es el amalgama, en el tejado. Mm. Entonces, en C, aquí llovió, amalgama, nada más. Viajaré, amalgama, mañana con antenor, no hay más. Camine despacio, aquí hay amalgama, por esta vía, principalmente. Entonces sí, alternativa A con 5 tiene mayor cantidad de morfemas flexivos. Y en 8, propuesta, tenemos la A también. A ver, dice acá. El significado está condicionado por el contexto, correcto. Conjunto de elementos lingüísticos rodeando los signos de la situación, etcétera, de acuerdo con lo mencionado en los siguientes enunciados. Dice, tenemos contexto y situación. Vamos a ver si en la diapositiva tenemos alguna otra información de contexto y situación. ¿Dónde está la diapositiva? ¿Dónde está la diapositiva? ¿Dónde está la diapositiva? Vamos a ver si hay algo más. No, ya no hay más, solamente esos dos. Ya no importa. Entonces, volvemos acá. Contexto y situación, nos dicen ahí. Recordemos que el contexto vienen a ser las palabras que rodean a otra palabra, donde se puede entender el significado sin ambigüedades. Y la situación es cuando tenemos un enunciado donde hay más de una posibilidad significativa. Y entonces dice acá, Carla trajo un mapa de Brasil. ¿Listo? Nos presentaron al nuevo asesor. Nos presentaron al nuevo asesor. Y luego dice, se fue solo, sin compañía al parque. Pregunta número 8, se fue solo al parque. El primer enunciado, la situación nos podría permitir interpretar que se refiere a un mapa, ¿cierto? Que se refiere a un mapa que justamente nos habla del territorio de Brasil. Ya, vamos a ver, propuesta la situación. Nos trajo un mapa que podría ser de el lugar de Brasil o un mapa que podría ser específicamente del territorio de Brasil. Es como que yo voy y traigo un mapa, no sé, pues un mapa que me vendieron en Brasil acerca de un tesoro, pues, ¿no? Pero también podría entenderse que traje un mapa específicamente del país de Brasil en base a su territorio. Entonces necesitaríamos más que las palabras de información extralingüística que se entendería por la situación. Hay un enunciado ambiguo que podría darnos una u otra posibilidad. ¿Listo? Cierto. Justamente cuando yo requiero de la situación es cuando yo digo, pero ¿a qué se refiere? ¿Que trajo un mapa de un tesoro del lugar de Brasil, ¿no?
o me trajo un mapa del país de Brasil. Entonces es ambiguo. Ajá, cierto, muy bien, es ambiguo. ¿Y cómo yo resolvería esa ambigüedad? A través de estar en el lugar de los hechos. Es decir, cuando le dieron el mapa, compró el mapa, o tener información previa. Es como que yo digo, ¿sabes qué? Voy a viajar a Brasil y me han dicho que hay un tesoro ahí, entonces voy a ver si consigo el mapa del tesoro, ¿no? Entonces cuando me trae el mapa y me dice, te traje un mapa de Brasil, yo digo, ¡ey, el mapa del tesoro! Entonces, la información previa también nos habla acerca de ese conocimiento extralingüístico que va más allá del contexto. ¿Ok? Y sí, pues la situación sería ahí el determinante. Luego dice, dice ahí, nos presentaron al nuevo asesor, ¿no? Nos presentaron. Y entonces ese nos, ¿no?, hablaría acerca de saber si el pronombre nos es del objeto directo, ¿no? O si nos habla acerca de el objeto indirecto. Entonces ahí habría una diferencia. Por ejemplo, dice acá, nos presentaron al nuevo asesor. Y entonces habría que ver si es que nos habla acerca de ese nuevo asesor o de a quién lo presentaron. Entonces ahí también necesitaríamos de la situación para un tema de identificar o de o y. Y en el último que dice que se fue solo sin compañía al parque, pues el contexto. ¿No está? Entonces sí, 8, alternativa A en ambos casos, ¿no? 8A, 7A. Listo. Avancemos un poquito. Vamos a ver entonces por acá. ¿Qué más tenemos? Frase nominal. Listo. Cuando nos hablan acerca de la frase nominal, recordamos la estructura, ¿no? Que cuando hablábamos de frase nominal tendríamos FN, núcleo, que era un sustantivo o un pronombre, acompañado de modificadores directos, ¿no? E incluso acompañado de esta suerte de MI. ¿Listo? Y la frase nominal podría ser simple, con un solo núcleo, ¿está? Un solo núcleo, o podría ser compuesta cuando presenta núcleos, más de uno. ¿Listo? Muchos llegaron con uniforme, ahí está, un solo núcleo, simple. Irene visita el zoológico, un solo núcleo, simple. El agraviado y su abogada, ahí hay dos núcleos, entonces hablamos de una FN compuesta. Salieron rápidamente Adriana y mi sobrina, dos núcleos o más, compuesta. ¿Listo? FN simple, un solo núcleo. FN compuesta, dos o más núcleos. ¿Listo? Luego dice acá, la clasificación nos da también, si es que presenta MI, vamos a tener una FN compleja. Si es que por el contrario no tiene MI, entonces tendríamos una FN incompleja. ¿Ok? Compleja, ¿cuáles son los MI? Que me dieron, ahí está el MI. De Lucma, ahí está el MI. Mi vecino, ahí está el MI. Recordemos que el MI puede ser, como en el primer caso, una proposición subordinada adjetiva, como en el segundo caso, una frase preposicional o como en el tercer caso, una frase apositiva. Si es que un núcleo de la FN contempla alguna de esas tres estructuras, entonces decimos que tiene MI. Y además decimos que es compleja. En caso que no lleve alguna de esas tres estructuras, entonces sencillamente decimos incompleja. El médico no tiene MI, incompleja. Analgésicos no tiene MI, incompleja. Accesorios no tiene MI, incompleja. ¿Listo? Entonces en las frases nominales, si hablamos de clases, tenemos la simple, la compuesta, en base a los núcleos, y decimos la incompleja y la compleja
en base al MI. ¿Ok? Vamos a ver 2 ejercicios más. Vamos a ver los que siguen. Voy a borrar esto de acá. Ok. Voy a bajar un poquito más. Y acá. Uy, se me sale por ahí. Asunto. Acá está. 2 más. FN. ¿Listo? Entonces veamos ahí 9 y 10 y lo vamos resolviendo. Vamos a poner esto aquí, que me corresponde. Ya está. A ver, un minutito, revísenlo y lo resolvemos juntos, ¿ya? Nueve y 10, propuesta E, propuesta A. Ok, ya vamos a revisarlo. Ya. 9, 10, ahora vamos a revisarlo. Ya. Dice, la frase nominal puede llevar modificadores directos o indirectos. ¿Correcto? A ver qué hicimos por acá. Aquellas que presentan modificadores indirectos se clasifican como complejas. Ya. Considerando la letra elija la ternera que presenta frase nominal compleja. Ya. Entonces tenemos acá propuesta A en 9. Ay, no, perdón. Propuesta E, ¿no? Propuesta E, que sería 2 y 4. Vamos a ver. En 2 dice, la banda de rock. Aquí está el MI. Ajá. El MI que modifica sustantivo banda. Tocó durante toda la noche, ok. Y luego en 4 que dice Darío, mi hermano menor. Aquí está el otro MI. ¿Son diferentes? Sí. La primera, vamos a ponerle aquí, frase preposicional. Observan ahí la preposición y la FN. Y luego mi hermano menor, frase apositiva. Es una expresión que viene a ser una FN entre comas que modifica a núcleo sustantivo Darío. ¿Listo? Sí. Entonces tenemos ahí 2 y 4. En las otras, a ver, en la oscuridad brillaban sus ojos. No. ¿Esta es una frase preposicional? Sí, pero tendría que estar modificando a un núcleo sustantivo, el cual no hay. La señora compró frutas y verduras frescas. No hay MI. No hay MI. La señora compró frutas, verduras, 2 núcleos. Es compuesta, ¿no? Frutas, verduras, 2 núcleos, compuesta. Pero a mí me piden compleja. Muy bien. Entonces nos quedamos con alternativa E. Luego dice ahí 10A. A ver, vamos a ver. Propuesta 10. Uy, aquí ya nos está hablando del adjetivo. Igual vamos avanzando con adjetivo. Y dice ahí, desde el punto de vista sintáctico, el adjetivo desempeña distintas funciones dentro de la oración. En ese sentido, marca la alternativa correlacionada. Listo. Estuvimos muy preocupados. Acá hay un adjetivo. Aníbal compró deliciosas. Aquí hay otro adjetivo. Carla vio contento. Aquí hay otro adjetivo. ¿Listo? Entonces nos piden relacionar. Si decimos muy preocupados, es una frase adjetival y el contexto es el verbo copulativo. Estuvimos muy preocupados por ti. Entonces, tenemos acá complemento atributo. ¿Cierto? Muy bien. Luego dice, compró deliciosas tortas. Deliciosas corresponde a tortas. Entonces, modificador directo, correlaciona con C. Si tenemos un adjetivo que modifica a un sustantivo, su función es MD, modificador directo de sustantivo. Y el último nos quedaría complemento predicativo. Vamos a ver. Carla vio.
adjetivo que complementa a verbo predicativo, automáticamente va a ser complemento predicativo. Contento está relacionado con el primo Luis, que sería OD. También hubiese podido correlacionarse con Carla, que sería el sujeto. Recordemos que el complemento predicativo tiene el rasgo de bivalente. Puede concordar con el sujeto de la oración o puede concordar con uno de los objetos, como en este caso el objeto directo. Correcto. Entonces, 10 correlaciona con A. Muy bien. 9E y 10A. Avancemos un poquito más. Veamos entonces, bueno, ya vimos esto de adjetivo, ¿no? Pero igual lo recordamos. Atributo, de alguna manera nos habla acerca de estar al lado de un verbo copulativo. Complemento predicativo nos refiere a estar al lado de un verbo predicativo. Y modificador directo refiere modificar de forma directa a un sustantivo. Esas son las tres funciones que tenemos acerca del adjetivo. ¿Listo? Muy bien. Avancemos un poquito más. A ver, tenemos por acá. Frase verbal, clases. Ok. Frase verbal atributiva. Frase verbal predicativa. Atributiva, hablamos acerca de un verbo copulativo más su complemento atributo. Y predicativa, hablamos de un verbo predicativo más quizá un OD, un OI. Hablamos de quizá complemento predicativo, circunstanciales en cualquiera de los casos. ¿Listo? Hablamos también de posibilidad de oración activa, oración pasiva. Entonces, todas las diversas clases de oraciones van a estar con nuestro verbo predicativo. Y la atributiva básicamente se centra en el atributo. Y para que exista un atributo, tiene que haber un verbo copulativo. Entonces, esta dupla es obligatoria si es que quisiéramos una frase verbal atributiva. ¿Listo? Tenemos acá algunos ejemplos. Están contentos, son respetuosos, es ingeniero civil, ha sido mi vecina, son muy bravos, va a ser psicóloga y observamos justamente el verbo copulativo más el complemento atributo. En este caso, ha sido es perífrasis, pero recordemos que el último verbo de la perífrasis tendría que ser un verbo copulativo. ¿Ok? Va a ser perífrasis, pero el último verbo tiene que ser un verbo copulativo. ¿Listo? Y luego tenemos nuestro complemento atributo. Todas las demás clases de oraciones, ¿qué van a ser? Con verbo predicativo. Operó, tejió, juegan, ha escrito, el último verbo escrito, fue podado, último verbo podar, está leyendo, último verbo leer, retornó, entregaré. Entonces, ¿qué es lo que básicamente vamos a encontrar? Es un verbo predicativo. ¿Listo? Entonces, frase verbal atributiva, frase verbal predicativa contempla el núcleo y el acompañante. ¿Listo? ¿Qué más vemos acá? Podríamos revisar un poquito acerca de la preposición, que viene a ser esta estructura que básicamente funciona como un nexo. Ese nexo puede aparecer en forma contraída con un determinante, como en este caso del o en este caso al, pero igual yo tengo que contabilizar la preposición que hay al interior. Tenemos preposiciones como a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sí, sobre, tras, versus, vía, por ejemplo. ¿Listo? Nos habla acerca de, justamente, que es una palabra invariable, ¿no? Enlaza, por eso es que es nexo, ¿ok? Y su significado es contextual, porque depende del contexto. El valor semántico es dependiente del contexto. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Sujeto? No, ya nos estamos yendo para otro tema. A ver, vamos a ver acá un par de ejercicios más. Dios mío, el tiempo avanza, Jesús. No puede ser que haya pasado tanto tiempo, jóvenes. Dios mío, qué barbaridad.
Ya, a ver, vamos a ver acá. 11, 12. Ya está. Frase verbal. Veamos qué frase verbal es. Y luego nos piden ahí que identifiquemos, vamos a ver aquí, las preposiciones de ese enunciado. ¿Ya? A ver, ¿cuál podría ser nuestra respuesta ahí? Vamos a ver. A ver, tenemos ahí propuesta A. Ok. Propuesta A también. Ya. A ver, vamos a ver, ¿ya? Dice ahí. La frase verbal, considerando lo siguiente. Dice aquí. Mi tío ha sido reportero gráfico. 1. Mario y Raúl han escrito poemas. Otro. Noemí ha estado muy contenta en la fiesta. Y uno más. Esos conejos blancos están comiendo alfalfa. Hay 4 enunciados a la vista. El primero dice acá. Mi tío ha sido reportero gráfico. Aquí hay una perífrasis. Ha sido. Ajá. Ha sido. Entonces, ¿qué sucede ahí? Verbo copulativo, verbo ser, reportero gráfico, atributo. ¿Listo? Ok, atributiva entonces. Propuesto, ¿cuál era? La A. Ya, muy bien. Luego dice, Mario y Raúl han escrito poemas. Han escrito. Escribir, verbo predicativo. Listo. Noemí ha estado, perífrasis, estar. Atributo, muy contenta, atributiva. Esos conejos blancos están comiendo. Perífrasis, verbo principal, comer, predicativa. Ajá, alternativa A, muy bien. Luego dice acá en 12, preposiciones. A ver, vamos a marcar ahí cuáles serían las preposiciones. Dice ahí. El rodacismo es un tipo de, aquí hay una preposición, dislalia o trastorno del habla. Aquí hay otro de que está unido a él, por eso es el del, pero lo contabilizamos. ¿Ok? Luego dice que consiste en, aquí hay uno más, la dificultad para pronunciar. Para, aquí tenemos uno más, el fonema vibrante simple, ere, como el que usamos en, aquí hay uno más en la palabra corazón y la vibrante o múltiple ere que aparece en, otra vez, la palabra ratón. Generalmente no aprendemos este sonido hasta, aquí nomás, hasta aproximadamente los 5 años. Aunque algunos niños y niñas aprenden a usarlo antes o después. ¿Ya está? A ver, dice ahí. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá, muy bien. Alternativa A también. ¿Listo? Avancemos un poquito más. A ver, dice acá. Clases de sujeto. Cuando hablamos de las clases de sujeto, tenemos simple, un núcleo, compuesto, dos núcleos, y es en la misma razón de la clasificación de la FN. FN simple, un núcleo, FN compuesta, dos núcleos. Luego viene sujeto expreso, si lo vemos presente lo podemos marcar, subrayar, tácito cuando no se encuentra presente, incomplejo, complejo que responde a la FN. Si la FN es incompleja, sujeto es incomplejo. Si la FN es compleja, sujeto complejo. Presencia o ausencia de MI. ¿Ok? Y luego, si la oración es activa, sujeto activo, y si la oración es pasiva, sujeto pasivo. ¿Listo? ¿Qué más podríamos ver aquí? Oraciones según la complejidad. Ya.
Oraciones según la complejidad, oración simple, que expresa una sola idea, y oración compuesta, que es aquella que expresa dos o más ideas. ¿Listo? Oración simple, la policía localizó, los bingos fueron vendidos. Oración compuesta, me levanto, llego, ahí está cada una de las dos ideas. Deseo, una, ocupes, otra, ahí están las dos ideas. ¿Listo? Uno más, a ver qué dice acá. Subordinada, no, ya nos fuimos muy allá. Listo. Vamos a ver entonces un par de preguntas más. 13 y 14. A ver, dice ahí. 13, propuesta B. Ok. Y 14. Vamos a ver si las tres oraciones no serían compuestas. Ahí dice acá, según su complejidad, las oraciones simples son... poseen verbos principales subordinados de acuerdo a la definición de las oraciones, respectivamente. Ahora vamos a ver las oraciones, ¿ya? Dice acá, Leoncio compró ese terreno, pero aún no ha podido construir, ¿ya? Cuando era niña solía leer libros de suspenso y de amor. Ramiro, tienes que ver la serie 100 años de soledad. Vamos a empezar por aquí, ¿ya? A ver qué dice. La última, que es la más facilita, dice, mira, Ramiro, vocativo, tienes que ver la serie. Aquí hay una perífrasis. Tienes que ver. Es decir, ve, de ver, ve la serie. Tienes que ver. Entonces aquí hay una sola idea, perífrasis con dos verbos y un enlace, por lo que tendríamos una oración simple. Tenemos una, dos, tres oraciones, la tercera es una oración simple. Luego, las otras dos, tal como lo vemos ahí, son compuestas, porque miren, dice, Leoncio compró y luego dice, no ha podido construir. Entonces, aquí hay un núcleo verbal y acá no ha podido construir, hay otro núcleo verbal. En ese sentido, compuesta. Uno, oración compuesta. Y en la segunda dice, cuando era niña, aquí hay un núcleo verbal, era, y luego dice, solía leer, aquí hay otro núcleo verbal, solía leer. Entonces, como tiene dos núcleos verbales, la 2 también es una oración compuesta. ¿Ok? Pero la última sería simple porque es una perífrasis con dos verbos que nos hablan acerca de una acción que sería que vea la serie. Entonces tendríamos compuesta, oración simple, sería la alternativa A, esta de acá. En 3, a ver, 3 propuesta de, ajá, muy bien, a ver, dice ahí, nos piden un sujeto complejo, es decir, con MI, compuesto, es decir, con dos núcleos como mínimo, predicado verbal, es decir, con verbo predicativo. Todos es donde están diciendo. Dice, Laura y su hermana menor prepararon una deliciosa pizza de pepperoni. Ay, perdón, la propuesta es la de, no. A ver. El hombre y otros primates, está, el hombre y otros primates, tenemos dos núcleos. De los homínidos, ahí tenemos el MI, desarrollaron capacidades. Desarrollaron, verbo predicativo. ¿Listo? Dos núcleos, MI, verbo predicativo. Alternativa
D. ¿Listo? 13D, 14A. Muy bien. Avancemos un poquito más. Oración compuesta subordinada, ¿cierto? Sujeto, la sustantiva cumple función de sujeto, atributo, o de, o y las de complemento. La sustantiva recordemos que funciona tal como funcionaría un sustantivo común y corriente. Por eso es que cumple estas diversas funciones, como sujeto, como atributo, como objeto directo o como complemento. Las de complemento, recordemos que tienen preposición de encabezamiento, por eso es que son fáciles de observar. Y las otras, recordemos que van a poder estar encabezadas por infinitivos, como ir, como viajar, o incluso por conjunciones, como en este caso conjunción completiva, que tú ingreses, este que. ¿Listo? Luego vemos aquí las adverbiales, donde el encabezamiento de la subordinada es importante porque nos va a dar el valor semántico. ¿Cuándo? Tiempo. ¿Dónde? Lugar. ¿Cómo? Modo. Porque, causa. Aunque, concesiva. Sí, condicional. Para, finalidad. Tanto que, consecutiva. Como, tan como, comparativa. ¿Ok? Entonces, las sustantivas cumplen funciones similares a las de un sustantivo. Y las adverbiales van a cumplir, recordemos, una única función, complemento de circunstancia. Ahora, el complemento circunstancial tiene diferentes valores semánticos y eso va a depender, esos valores semánticos, del encabezamiento. Por eso es que el encabezamiento en un adverbial nos va a dar mucha información. ¿Listo? Mucha información, valiosa información para clasificar al circunstancial y obviamente a la subordinada adverbial. ¿Listo? A ver qué más tenemos por acá. No, ya ven a 2 puntos. A ver, vamos a ver, 2 preguntitas más. Sí podemos llegar, con fe, con fe. A ver, vamos a ver acá. 15, 16, vamos a ver. Ya está. 15, 16. Y nos piden acá que identifiquemos la subordinada sustantiva y coloquemos acá clases subordinadas. Ya está. Vamos a ver. Dice ahí. Considerando la oración compuesta subordinada, coloque la función. ¿Listo? Subordinada y coloquemos la función. El problema es, si usted ve acá, es verbo copulativo, ajá, muy bien, sería un complemento, atributo, justamente la subordinada. Luego dice, nos sentimos muy orgullosos de algo. ¿De qué? De ser peruanos. Esta preposición me habla de una de complemento, pero complemento del adjetivo orgulloso, por eso complemento de adjetivo. Muy bien. Luego dice, es complicado concluir este tipo de discurso. Y este tipo de discurso concluye, está aquí al inicio, siendo sujeto. Eso... Concluir este tipo de discurso es complicado. Función, sujeto. Ajá, muy bien. La señora se jacta de algo. De ese de ya me está hablando complemento. Del verbo jactarse. Entonces, complemento de verbo. Listo. Y la última, obviamente, si tenemos un verbo transitivo, lo que viene que va a ser objeto directo. ¿Ya está? En la última dice ahí, las proposiciones subordinadas adverbiales modifican el verbo, la predicación del último enunciado que tiene clase de subordinada. Entonces nos piden ahí identificar justamente estas subordinadas que nos hablan acerca de las adverbiales. Tiempo, modo, lugar, causa, etc. ¿Qué enunciados contienen esta clase de subordinadas? Propuesta, la D, a ver, 2 y 5, 2 y 4. Recordemos el malecón de Miraflores al caer la tarde. ¿Ok? Recordemos el malecón de Miraflores. Al caer la tarde. En ese momento, en ese tiempo. ¿Ya está? Luego dice acá 4, ¿no? Bebieron en el estadio a pesar de que, ahí está la conjunción concesiva,
estaba prohibido. ¿Listo? 4 y 2. Me pregunto, ¿cuándo tendremos? No puede ser, porque yo pregunto algo. Objeto directo. Ya está. Luego, en 3 sería ayer que lo en el polideportivo, donde ese sería una adjetiva. Y la última, el taxista que lo trasladó a la universidad, también es otra adjetiva. ¿Listo? Muy bien. Alternativa D. Avancemos dos más. A ver qué más nos viene por acá. Uy, Dios mío, esto me está saliendo cada rato. Jesús, Jesús. Que serían las últimas, ya. Estas dos últimas. Y con eso termina. ¿No? A ver, dice acá. Los dos puntos. Y ya está. 17C, 18E. Listo. Vamos a terminar entonces estas diapositivas que quedan por aquí. Los dos puntos. ¿Dónde colocamos los dos puntos? Los dos puntos colocamos antes o después de una enumeración, como acá, que dice, mi primo pidió varios regalos. Dos puntos enumerativos. Ya lo dice el refrán ante una cita textual. Dos puntos. En juxtaposición, el jugador se lesionó. Es decir, no jugará siguiente partido. Entonces observamos el uso de dos puntos para enumeración, para cita textual o para juxtaposición. ¿Listo? Algunos de los usos de los dos puntos. Y luego tenemos acá los mecanismos de referencia como el uso de pronombres, por ejemplo, el uso de adverbios, por ejemplo, para no volver a reiterar la misma expresión, sino alternar. Referencia a. Anotó las preguntas. Estas, referencia de preguntas. Hay muchos utensilios aquí. Aquí. Por eso vengo a esta tienda. Aquí, referencia de esta tienda. ¿Bien? Mecanismo de cohesión, la referencia. Uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos, la sustitución. Entonces utilizo un sinónimo por otro. Hipónimos y perónimos. Utilizo un hipónimo y utilizo un hiperónimo, relación hiponimia. O utilizo un hiperónimo y luego un hipónimo, relación hiperonimia. ¿Listo? Entonces, otro mecanismo de cohesión a nivel de texto. Elipsis, otro mecanismo. Cuando no colocamos el verbo o no colocamos el sujeto. Se asume que está, pero ya no se coloca. ¿Ok? Se asume que está, pero ya no se coloca. ¿Listo? Como en estos casos de acá que observamos. Bien, entonces esos son los mecanismos de cohesión que vimos justamente la semana pasada. Y ahí terminamos nuestras diapositivas. ¿Ya? Recordar elipsis, recordar sustitución, recordar referencia, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a ver entonces nuestras últimas dos preguntas. La 17 y la 18, ya están las respuestas ahí, Dios santo. A ver, tenemos ahí. 17, dice ahí, propuesta alternativa C, ok. Y 18 tenemos ahí nuestra propuesta alternativa. Vamos a ver. Pregunta 17, los dos puntos. Dice, nosotros vamos a viajar. Nosotros vamos a viajar a Estados Unidos, Alemania, Hungría. ¿Ok? Aquí los dos puntos no serían necesarios por esa A, ¿cierto? Entonces tendríamos ahí justamente la circunstancia de y escribirlo de frente, sin más. Nosotros vamos a viajar a Estados Unidos, Alemania, Hungría. Quizá hubiera sido distinto si hubiésemos dicho nosotros viajaremos pronto, dos puntos, y ahí colocaremos en qué momento, en qué tiempo, a qué lugares. ¿Ya? A ver, dice ahí. Estimado gerente, le informo que el presupuesto ya fue enviado. Estimado gerente, coma de vocativo, correcto. Le informo que el presupuesto ya fue enviado. No es necesario los dos puntos, porque luego del luego transitivo, cuando coloco los dos puntos, sería ante una cita textual. Y ahí no hay una cita textual. Entonces, no es necesario como tal. E incluso está el que como conjunción completiva. Entonces,
O yo elijo esto, o yo elijo el qué, pero no las dos cosas, o uno u otro. En ese sentido descartamos la B. En C dice, los pasatiempos de Luis son, y justo habíamos hablado de que luego del verbo transitivo no se podía colocar los dos puntos como tal para la enumeración, sino necesitaba una introducción, como decir, son los siguientes, y ahí recién empiezo la enumeración. Entonces, aquí como tal no es viable. Necesito que haya una introducción. Los pasatiempos de Luis son uno, dos, tres. Son tres, dos puntos, pero necesito colocar algo que diga que viene una enumeración para colocar los puntos suspensivos. Luego dice ahí, a ver, eh, 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 ¿por qué faltaste a la última sesión? Cuando primero se coloca la cita textual, luego solo va una coma, diferente a que yo coloque el verbo transitivo, dos puntos, comillas, ¿no? Eso sí puedo hacer. Pero cuando primero va la cita textual, luego solamente va una coma. Entonces aquí solamente debería ir una coma. La respuesta sería la E. A ver, dice, ella va a solicitar dos tratamientos. Uno físico, otro psicológico. Ahí está. Dos puntos que nos hablan acerca de esta suerte de enumeración, ¿no? Ella va a solicitar dos tratamientos. Correcto. ¿Cuáles son esos? Uno físico y otro psicológico. Entonces nos quedamos con la E como la mejor opción. Y en 18, para terminar, nos habla acerca de, dice ahí, corresponde a una coordinada. Entonces tendríamos ahí propuesta E, a ver, vamos a ver, propuesta E, dice, relación 1 con C, elisión de sujeto. Mis alumnos siempre participan en la clase. Ellos son estudiantes muy activos, ¿no? Perdón, con C, ¿no? Sustitución de sinónimo. Y ella decía, no, pero si yo veo el sujeto ahí dos veces, decía Jesús. Relación con C, sustitución por sinónimo. Mis alumnos siempre participan en clases. Ellos, ya está, son estudiantes, alumnos, estudiantes, correcto. Presentó su ponencia en la conferencia, aunque ahí había muchos interesados. Correlaciona con A, referencia por adverbio, allí en la conferencia. Ajá, muy bien. Luego dice correlaciona con, vamos a ponerle aquí, con D, sustitución por hipónimo. Matías compró varios instrumentos. ¿Ya? Ayer, sin embargo, la guitarra ya está, al parecer no funcionaba. Listo. Y por último dice correlación con B, elección de sujeto. Vamos a viajar al norte del Perú. Ajá, muy bien, no está el sujeto explícito. Tenemos planificado conocer muchas. Listo, no se encuentra el sujeto explícito. Correlación correcta, alternativa E. Listo, jóvenes, nos pasamos unos minutitos, Dios mío, lo siento. A ver, déjenme tomar una foto, por favor, antes que se vaya, por favor. Espérense un ratito. Vamos a borrar aquí, Jesús. Tomar la última foto del ciclo, Jesús. Vamos a poner aquí una PPT chiquitita. Ok, vamos a poner una PPT chiquitita en la primera pantalla. Listo, activo mi cámara. Uy, Dios mío, no activo mi cámara, Jesús. Clemente no han dormido. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ya está. Coloco la PPT chiquitita, colocamos los presentes, pongo la foto. Ya está. Bien, jóvenes, ha sido un gusto tenerlos. Se acabó nuestras sesiones. Espero haber contribuido en algo a su conocimiento, que obviamente ya era bastante. Así es que cuídense mucho, que tengan éxito. Imaginen siempre lo que viene mejor. Estamos a medio año. Algo pasa, no se preocupe, tiene tiempo de seguir estudiando. Y si ingresa a una carrera que de repente no es la que espera, entonces luego tiene tiempo para seguir preparándose para otra. Siempre tenga en cuenta, jóvenes, que todo lo que uno imagina se materializa. El problema es que a veces no imaginamos lo que queremos. Ahí está el detalle. Lo que mi papá quiere, lo que mi mamá quiere, lo que mi abuelita quiere. Siempre recuerde qué es lo que usted quiere. En base a eso,
todo lo demás se confabula en el universo para que se manifieste. Así es que solamente enfóquese en lo que sí quiere. Imagínese que llega al examen y dice, ojalá, ojalá que no me equivoque, no me equivoque. No, pues joder, ya está diciendo que se va a equivocar. Entonces siempre diga en positivo. Ojalá que responda la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Entonces, siempre en positivo. Concéntrese siempre en lo que quiere. Ahí está. El universo se confabula para darle lo que usted quiere. Pero recuerde bien eso siempre, ¿sí? Tener en mente lo que uno desea, lo que uno quiere, siempre que no dañe a otro, obviamente. No decir, no, yo quiero ingresar y que nadie más en mi salón ingrese, solo yo. Tampoco. Entonces siempre recuerde todo lo que usted quiere en base a que no perjudique al otro, ¿no? Enfóquese en eso y listo. Todo lo demás se alinea. Así es. Así de mágico suele ser el universo, aunque usted no lo crea. ¿Listo? Ya no les quito más tiempo, entonces espero que no nos veamos o nos veamos en la universidad. En fin, cuídense mucho. Muchas gracias por este tiempo. Siempre trate de dar lo mejor de sí para otras personas, pero principalmente para usted mismo. Fundamental. ¿Ok? Lo dejo entonces. Un abrazo, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta una nueva oportunidad.